se puso a repasar en el corte, pero bueno, nada, quizás quedó algo dando vueltas. Por ahora, estoy grabando, ya está, listo. Voy a compartir pantalla ahora sí. Y retomamos con esta segunda parte. Es la clase más larga, más difícil, más pesada, porque justamente es donde se dan estos conceptos un poquito como más, como yo les decía en un principio, abstractos, donde requieren un poquito de mayor atención, donde hay como una interpretación quizás un poquito más compleja, tengo que empezar a relacionar todo y se hace como un poquito cuesta arriba. Pero bueno, voluntad que vamos a poder. Llegamos a esta parte, pudimos presentar ambas funciones, consumo-ingreso, consumo-precio. Entendimos que cuando cambia el ingreso podemos ver la trayectoria de consumo en base a esa variable que se modifica y trazar la curva de Engel en consecuencia. Después cambiamos la variable protagonista, pasó a ser el precio, vimos cómo cambiando el precio la trayectoria de consumo podía también cambiar y en base a eso podíamos desprender la función de demanda, la curva de demanda para su mayor análisis. Toda esta parte ya la vimos. Trata Engel, ya sabemos de qué trata la. Pero vamos a continuar en esta línea, ¿no? En esta función consumo-precio que nos permite hablar de estos efectos que se dan cuando cambia el precio. Esto ya lo vimos también, así que vamos directamente al tema de efectos. Efecto precio, sustitución y renta. Piensen que estamos continuando en la línea de este análisis, en esta situación, ¿no? En el cambio que se está dando en el consumo cuando cambia el precio de un bien. Que si no, acá, que sería más evidente solo esta parte, ¿no? Cómo cambia el consumo cuando está cambiando el precio. Y a esto me refiero con, a ver si me sale, chiquis, paciencia que lo voy a intentar. Y respiro profundo y hacemos, ¿qué hacemos? A ver cómo volvemos para atrás. No, eso no tenía que pasar. Esa no era, acá, ahí está. No era la función que tenía que desaparecer. A ver si estoy apretando cualquier botón, como están observando. La profesora no le está pegando a ninguna flecha. A ver ahí. Ahí y ahí. Esto es lo que me interesa al hablar de efectos. Cómo está cambiando el consumo en un bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O se habilitó el micrófono sin querer? Se habilitó el micrófono sin querer. Esto es lo importante que tenemos que comprender cuando hablamos de efectos, ¿no? ¿Cómo está cambiando? El cambio en el precio es el bien B. Yo voy a medir efectos en el bien que cambia su precio, ¿sí? Y ahí vamos con las definiciones de efectos. No sé por qué tengo dos archivos abiertos, pero es lo mismo. Acá. Bien, el efecto precio, yo les dije que iba a ser medido o lo íbamos a analizar en el bien que cambiaba su precio. Como su nombre lo indica, hay una modificación en el precio que genera una variación en la cantidad demandada. Así lo definimos, variación en la cantidad demandada provocada por la variación en el precio del bien. Eso es lo que tengo que tener en claro. Cambia el precio del bien, cambia la cantidad consumida. Ahora, esto se da porque a su vez hay dos efectos que están dándose también en simultáneo para que esto ocurra. Yo, al cambiar el precio del bien, la cantidad consumida cambia. ¿Por qué? Porque entran a jugar estos dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta. Por eso también este efecto precio es llamado efecto total, porque abarca tanto al efecto sustitución como al efecto renta. Efecto renta, efecto ingreso, sí lo pueden encontrar como sinónimos.
Bien, ¿y en qué consisten esos dos efectos? Cuando yo estoy hablando de efecto sustitución, voy a hablar de efecto sustitución cuando la variación en la cantidad demandada se dé por la variación en los precios relativos de los bienes. Al principio de la clase lo mencionamos, dijimos que era un precio relativo, un precio en relación a otro precio, ese precio de B sobre el precio de A. Bueno, cuando ahora el precio cambie, me va a generar, a ver, no es lo mismo decir que el precio del bien es 1 sobre el precio del bien 2 es 2, 1 sobre 2, que decir que ahora el bien aumenta su precio y sale 2 pesos, 2 sobre 2. A eso va este cambio en el precio relativo. No es la misma relación de precios, ¿sí? Cambió el precio de un bien, cambia el precio relativo de ese bien. A esa variación la vamos a denominar sustitución. Y por último, el efecto renta, tengo que tener en claro que va a ser también la variación en la cantidad demandada, provocada por la variación en el poder adquisitivo o ingreso real de la persona. Los vamos a tomar como sinónimos, ¿sí? Vamos a decir que ese ingreso real o poder adquisitivo son sinónimos. Voy a poder hablar de ese cambio que ahora tengo por ese cambio de precio y me va a generar un cambio en la cantidad consumida. Fíjense que los tres efectos hablan de cambio en la cantidad demandada, en la cantidad consumida, pero por diferentes causas, ¿sí? En esta voy a considerar el precio del bien que está modificándose, en esta voy a decir, como este precio cambió, los precios relativos también cambian, y en este efecto renta, en este poder adquisitivo que estoy considerando. ¿Y qué era el poder adquisitivo? ¿Cómo hallábamos el ingreso real? El ingreso real lo podemos determinar de esta forma. A ver si me sale. Bueno, lo pongo acá en un costadito. Ingreso real es igual a ¿qué cosa? Al ingreso nominal sobre el promedio de precios o el cociente de precios, el precio de A más el precio de B. Ya termina la clase. Dividido 2. El promedio de precios. Ese sería el ingreso real. El ingreso nominal sobre el promedio de precios. El índice general de precios considerando que consumimos una canasta de bienes, por eso decimos el promedio de precios entre A y B. Entonces, fíjense que si yo ahora les digo que cambió el precio de A, que A ya no sale lo mismo, y bueno, obviamente que este ingreso real va a ser diferente, ¿sí? A esas consecuencias nos estamos refiriendo con Profe, esto. Sí, también puede ser que se escriba como 2 por ingreso nominal sobre el precio de A más el precio de B, ¿no? y a ver si yo esto lo paso para dónde. Este 2. Yo lo que tengo acá es Para arriba. este es el promedio de precios. Yo tengo el ingreso nominal de 1.000 pesos que lo voy a dividir por el promedio de precios, ¿sí? Esa es la forma de poder calcular ese ingreso real. ¿Cuántas unidades voy a poder comprar de los bienes de acuerdo a ese dinero que tengo de X monto, no sé, 1.000 pesos? ¿Sí? Ese es el concepto general. Después podré despejar como hace el compañero y me podrá dar lo mismo, bueno, puede ser, me da lo mismo, pero el concepto es, si tengo 1.000 pesos y el bien A sale 10 y el bien B sale 10, 10 más 10 es 20, dividido 2, 10. Entonces el ingreso nominal sobre 10, que sería el promedio de los precios, me va a dar cuánta cantidad yo voy a poder comprar de los bienes. Por eso hablamos de poder adquisitivo, ¿sí? Bien, pero yo quería que ustedes vieran cómo afecta, por qué afecta, por qué hablo de ingreso, se me robó el PowerPoint, por qué hablo de este efecto precio que se genera por un efecto renta. Y porque al tocar el precio inevitablemente estoy tocando el poder adquisitivo, ¿sí? Porque al tocar el precio inevitablemente estoy tocando los precios relativos. Entonces, esos dos efectos están jugando por ese cambio de precio. Eso es lo que... Ay, abrí cualquier cosa. Sí, abrí cualquier cosa. Esperen que se
como abierto 2 PowerPoint y dije, lo voy a cerrar y era uno solo. A ver si esto va tomando un poquito más de forma. Yo quiero que vean esta consecuencia, ¿no? Cambié el precio de un bien, cambié los otros dos efectos que lo componen. Cambié el precio del bien A, cambió el precio relativo, cambió el ingreso real, ¿sí? Es esta cuestión. Si yo ahora el precio de A es diferente, obviamente que el ingreso real va a ser diferente. Y lo mismo con el precio relativo. Si decíamos que el precio de B, el precio relativo era el precio de un bien en relación al precio de otro, si yo ahora tengo como que uno de los precios cambia, obviamente que este precio relativo no va a ser el mismo, ¿sí? Eso es lo que expresamos en esta cuestión de los efectos. Ahora sé por qué me abre dos. Ahí está. Bien. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo lo voy a tratar de pensar? Esto más que nada lo importante es considerar este recuadro, ¿no? Que el efecto precio o el efecto total es la sumatoria de ambos. Entonces, lo importante, lo que nos va a interesar a nosotros, es ver cómo desglosamos o cómo sabemos qué parte corresponde a sustitución y qué parte corresponde a ingreso. ¿Cómo puedo modificar? Y a ver, para que ustedes lo vean también en el equilibrio, ¿no? Cuando yo digo cambio en el precio, cambio en la cantidad consumida. Supongan que en este primer equilibrio yo consumo 5 unidades, como habíamos dicho en el gráfico que yo presenté. En este segundo equilibrio consumo 10, ¿no? Yo les pregunto, el precio acá, estábamos acá. A ver, en este gráfico. Yo había dicho que la cantidad consumida era de 5, la cantidad consumida después del cambio de precio era de 10. Se me va para cualquier lado, perdón. Ahí llego, chiquis. Yo quiero que ustedes piensen. Les voy a preguntar, ¿cuál es el efecto precio generado? Si yo tengo el consumo en una primera situación de 5 unidades, el consumo en una segunda situación de 10 unidades, ¿y por qué cambió el consumo? Les dije que cambió el precio, que habíamos modificado el precio de 2.000, había bajado a 1.000. Ahora, ¿cuál es el efecto precio generado? Piensen en la definición. La definición dice: efecto precio igual a variación en cantidad consumida cuando varía el precio del bien. Piensen que si hablo de variación en cantidad consumida, ese efecto precio se va a expresar en unidades de cantidad del bien. Entonces, valor del efecto precio generado para este ejemplo, a ver si me siguieron. El precio cambió, ya no es más 2.000, ahora es 1.000. La cantidad consumida pasó de 5 a 10. ¿Cuál es el efecto precio generado? ¿Haces la variación, profe? Aumento de 5 unidades. Ay, ¿quién me dijo aumento de 5 unidades? Brenda. Brenda, esa es la respuesta. La variación, no sé quién me lo dijo, pero haces la variación. Yo, profe, pero porque pensé en restarle, de 10 a 5, ¿cuánto hay? Ahí te referías con variación, la variación en la cantidad Sí. consumida. Perfecto. Capaz que dije mal el concepto, pero Florencia, hice eso. Flor, ¿sos vos? No, soy Victoria. Ay, Victoria, el timbre de voz de hace un ratito. Bien, es esto, variación en cantidad consumida. Más 5, me dijo hace un ratito Brenda. Tengo que, además de decir que son 5 unidades, incorporarle el signo. Es un más 5, porque ¿qué está pasando con el consumo? Aumenta. Entonces, más 5 unidades. Esa es
respuesta a lo que yo pregunté, que era ¿cuál es el efecto precio generado? ¿No? Voy a mi gráfico de nuevo como para quedar con esta misma situación. Este más 5 de este punto 1 a este punto 2, esto es efecto precio. Esto es a lo que yo llamo efecto precio. Variación en cantidad consumida por la variación en el precio. Ahora, como les dije, nuestro objetivo, ¿cuál es? Intentar separar qué corresponde a sustitución y qué corresponde a ingreso. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el criterio que tengo para saber cómo impacta ese cambio en el precio relativo y cómo impacta ese cambio en el poder adquisitivo? Y ahí, Flor, si estás todavía, viene la respuesta a tu consulta de esa situación ficticia. Vamos a analizar la baja de precio. Hasta ahora siempre estamos planteando que baja el precio del bien. Sabemos que trabajamos con bienes típicos, por lo que la cantidad demandada sube. Eso es todo lo que estamos planteando desde el ejemplo que ya usamos desde el principio. Bien, esto es lo que estaría pasando, ¿no? Acá mi gráfico que yo también hice desde la pizarra, de una situación donde consumo 5 unidades a consumir 10. El efecto precio más 5. Tengo más 5 unidades consumidas. Quiero saber cómo separo, cómo desgloso. Bueno, para eso es que vamos a utilizar una especie de artilugio matemático donde vamos a decir que nuestro objetivo va a ser anular el efecto ingreso y quedarnos solamente con el sustitución. ¿Cómo puedo anular el efecto ingreso? Considerando solamente el cambio de precios relativos. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahora lo vamos a ver. Dice, para obtener el efecto sustitución, debido a la variación en el precio de un bien, se lo debe aislar del efecto generado por la variación en el poder adquisitivo de la persona. Esto que les dije, voy a anular el efecto renta y me voy a quedar con el efecto sustitución solamente para poder analizar cómo cambia el consumo por sustitución. Lo logro con un equilibrio ficticio, planteando que voy a tomar la pendiente de la recta 2 igualado a la pendiente de la curva 1. Siempre la relación es esa. Siempre voy a tomar la pendiente de la recta 2 y la pendiente de la curva 1. ¿Por qué? Independientemente de que el precio suba o de que el precio baje, de que estemos de una situación 1 a una situación 2 o viceversa, nuestra pendiente de la recta presupuesto 2, ¿qué tiene de nuevo a diferencia de la recta 1? ¿Por qué yo trazo una recta 2? ¿Qué hay en esa recta 2? En la pendiente. ¿Va a cambiar? Va a cambiar, pero justamente por el cambio de precio. En la pendiente de la recta 2, yo paso a una segunda situación, a un nuevo poder adquisitivo, porque tengo un precio que me permite volver a calcular restricción, ¿sí? Esta pendiente de la recta 2, lo que tiene de diferente es el precio nuevo, es esa modificación de precio, ¿sí? Por lo tanto, igualándolo a la pendiente de la curva de indiferencia 1, que sería esta curva de indiferencia 1, lo que yo tengo en esta curva de indiferencia 1 es la situación inicial. Es como yo estaría combinando los bienes con el mismo nivel de satisfacción. Entonces, si dijimos que queríamos solamente pensar en el efecto sustitución, ¿cómo yo combinaría los bienes de acuerdo a los precios relativos nuevos? Voy a tomar los precios relativos de esta recta 2, voy a desplazarlo en paralelo para poder justamente buscar la tangencia con la curva 1 y de esa forma ver que solo me quedo con el cambio por precio relativo, considerando en la primera situación cómo estaría yo dispuesto a combinar ahora que tengo un nuevo precio, sin reflejar el impacto en la renta, sin reflejar el impacto en el poder adquisitivo todavía. Vamos a intentar verlo como para que esto tenga un poquito más de sentido. Acá otra vez
el gráfico apareció, el cachetazo que, a ver, voy acá. Tengo esta situación, sé que este es el efecto precio, quiero trazar el ficticio. ¿El ficticio cómo lo trazo? Lo trazábamos igualando, pendiente. Pendiente. Ay, no, chicos, es de terror. Esta parte no la... Ustedes ya saben que igualo pendiente de curva 1 con pendiente de recta 2. Voy a buscar la pendiente de la recta 2. Lo llevo como línea de puntos. A ver si me sale. ¿Y esto lo podemos dar color o no se puede ya? Acá. Voy a tomar la pendiente de la recta 2. A ver. Ay, no. Acá. Esta es la pendiente de la recta 2, ¿sí? Voy a desplazarla buscando la tangencia con la curva 1. ¿Hasta dónde? Hasta donde se tocaron en un solo punto, a donde la curva y la recta son tangentes. Ahí la mejor. A ver, ustedes me dirán, y sí, se está tocando en más de un punto. Bueno, acá depende un poquito de la buena voluntad, el trazo, y ustedes cómo lo ubiquen, pero vamos a decir que se están tocando en un solo punto. Yo tendría que tener un poquito más... un fibrón más ancho y hacer que solamente se toquen en un punto, es como que uno lo busca a propósito que caiga entre el 5 y el 10, ese punto de tangencia. No es exacto, no estamos usando escala, va a caer más o menos y va a tocar en un punto. No se tiene que cortar, o sea, no es que corta la curva en ese desplazamiento que estamos tratando de hacer de la pendiente. No estoy cortando en cualquier punto, sino que nuevamente, como es un equilibrio ficticio, estoy buscando tangencia entre recta y curva 1, recta 2 y curva 1. En ese punto que se tocaron, voy a decir que está el punto C o punto ficticio, ahí esa va a ser mi referencia para este desglose del efecto sustitución y del efecto renta. A ver, como para que tenga un poquito más de lógica. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, eso que vos dijiste sería lo de igualar la pendiente de una curva, de la curva con la recta. O sea, lo que da como resultado eso. exacto. Ah, Esto, ok. el punto ficticio, Eso, igualar la sí, sí. pendiente de la recta 2 con la pendiente de la Ah, curva 1. Acá está el sí. gráfico ya hecho. Yo se los mostré cómo tendríamos que hacer. Tomar la pendiente de la recta 2 y bajar buscando la tangencia con la curva 1. En ese punto donde se tocan es el equilibrio ficticio. ¿Para qué me sirve el equilibrio ficticio? Para desglosar efecto sustitución de efecto renta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cómo cambió el consumo por solamente considerar los nuevos precios relativos. Eso es lo que estoy diciendo en este punto ficticio. Yendo en el consumo del punto A al punto C, fíjense que estamos en la misma curva de indiferencia y lo único que yo hago es combinar distinto de acuerdo al precio nuevo. Si el precio bajó, me conviene comprar más del bien que bajó su precio. Si el precio subió, me va a convenir comprar menos de ese bien, ¿sí? Entonces, del punto A al punto C, me desplazo por sustitución. Lo único que yo tengo en cuenta es que hay un nuevo precio relativo en mi situación inicial. Ahora, ¿qué pasa del punto C al punto B? De este punto C a este punto B. ¿Recuerdan cuando veíamos en el mapa de indiferencia las diferentes curvas? Teníamos un montón y decíamos, o bueno, 2 o 3 para ser más precisos, decíamos que en ese mapa de indiferencia íbamos a elegir siempre la más alejada y que había algo que yo tenía en cuenta. ¿Qué era ese algo que yo El tenía en cuenta? ingreso de la persona para poder consumir y llegar a la mayor satisfacción. Exacto, yo que siempre hubiera querido entre la 1, la 2 y la 3, elegir la 3, la más alejada, pero la restricción que está dada por mi ingreso me hacía que yo tuviera el acceso a la 1, la 2 o la 3, ¿sí? Entonces, esa restricción es lo que está pasando, que está cambiando en este salto.
de este punto C al punto B, yo estoy saltando de una curva de indiferencia a otra. ¿Por qué? Porque hay un nuevo poder adquisitivo que me permite acceder de la curva 1 a la curva 2. Este poder adquisitivo distinto es lo que nosotros denominamos efecto renta. Es lo que nosotros definimos recién como efecto renta, ¿sí? El nuevo poder adquisitivo, el nuevo ingreso real que este consumidor tiene. ¿Yo puedo saltar de curva? A ver, ¿por qué sustitución es de A a C y no de C a B? Sustitución es de A a C porque acá lo único que tomo en cuenta son los precios relativos. Combino distinto, favoreciendo el consumo en el bien que cambió su precio y me conviene ahora comprar más de ese bien o menos. Ahora de C a B salto de curva porque hay un poder adquisitivo que me permite poder hacer ese cambio. Si yo no tenía un poder adquisitivo distinto, me hubiera quedado en la curva inicial, ¿sí? Vamos con lo que esto representa, a ver si más o menos se ubica. Primer equilibrio del consumidor, trazo una nueva recta porque cambió el precio de uno de los bienes, busco por tangencia la nueva curva, ahí tenemos lo que corresponde al segundo equilibrio, mi 5 y mi 10 del ejemplo. Voy a buscar el desglose, ¿cómo lo separo? El efecto precio. Bueno, este es efecto precio. Ahí apareció demasiado rápido. Voy a tomar para el ficticio la pendiente de la recta 2, que es lo que aparece así como de desplazamiento, buscando tangencia con curva 1. Ahí tenemos el punto ficticio y sabemos que ese punto ficticio tiene una determinada cantidad. Que del punto A al punto C, la flechita me indica que el consumo cambia por sustitución. Y del punto C al punto B, la flechita me indica que cambia por renta, por efecto renta. Esto es lo que tratamos más o menos de plantear o demostrar, cómo separar ese efecto precio, cómo puedo identificar qué es lo que está jugando en ese efecto precio. Al cambiar el precio, cambia el precio relativo y cambia el ingreso real. ¿Sí? Esto es lo que estoy queriendo representar en estos efectos, ¿no? Las consecuencias que trae ese cambio de precio. Bien, y por si quedó un poco medio difuso, ahí viene el video a hacer la aclaración del panorama. A ver qué nos dice economía visual al respecto. Efecto total, sustitución y renta en el caso de un bien normal. Consideremos la situación de equilibrio inicial de un consumidor y a partir de ella analicemos el impacto que tendría ceteris paribus una disminución del precio del bien W. Tal como podemos constatar, la reducción del precio del bien W provoca que la recta de balance pivote hacia la derecha, pues ahora con el mismo nivel de renta, al haberse reducido el precio, podremos obtener más de él. El nuevo equilibrio determina un incremento en el consumo del bien W. Este sería el efecto total. Ahora bien, el efecto total lo podemos descomponer en dos partes. Efecto sustitución. La reducción del precio de W altera el precio relativo de este bien respecto a Z, de tal modo que el bien W se hace comparativamente más barato. Para cuantificar cuánto se desea sustituir W por Z, deberemos trasladar paralelamente hacia el interior la recta de balance. Recuérdese que la pendiente de la misma refleja los precios relativos, hasta que ésta sea tangente a la curva de indiferencia inicial, pues de este modo podremos apreciar cuál hubiera sido la elección óptima con los nuevos precios manteniendo el mismo nivel de utilidad. Efecto renta. ¡Ay! Me apareció George Clooney porque ya sé que ya están así más o menos con las caritas. Pero tranquilos, tranquilos. Acá. Efecto total. Acá. Se me fue. Hasta acá. De W, la renta real. Lo que quería yo decir era, bueno, que está presentando justamente esto que decíamos, cómo cambia o cómo desglosamos, mejor dicho, este efecto total, este efecto precio, trazando este equilibrio ficticio, desplazando la pendiente de la recta 2, buscando tangencia con curva 1. ¿Qué hago con ese ficticio? Anulo el efecto renta. ¿Por qué? Porque solamente me voy a centrar en cómo cambia mi consumo por el cambio de precio. Yo sé que voy a querer consumir más o menos de acuerdo a ese nuevo precio relativo. Por eso me desplazo en el consumo de este punto
a este punto, ¿sí? Considerando el nuevo precio, quiero comprar más del bien que ahora sale más barato. Y después lo que hace a renta es lo que recién también planteábamos, y no lo voy a volver a decir yo, lo va a decir el video. El del individuo ha crecido y por tanto se reflejaría el aumento en el consumo de W como consecuencia del aumento que ha experimentado la renta real. Al ser W un bien normal, el efecto renta refuerza al efecto sustitución. Bueno, a ver, ¿cómo cerramos con ese concepto? Cuando los bienes son normales, tanto el efecto sustitución como el efecto renta van a tener el mismo sentido, el mismo signo. Vamos a ver nuestro ejemplo. Si yo digo que el consumo cambió del equilibrio 1 al punto ficticio por sustitución, ¿cuánto tengo que decir que valía o vale el efecto sustitución? Si dijimos que el precio era más 5, el sustitución que va de este punto 1 al punto C, ¿cuánto vale? 2. Más 2. Bien, ya tengo el efecto sustitución. ¿Y el efecto renta? Más 3. Más 3. Ahí lo puedo ver. De 5 a 7, sumo 2 unidades. Y de 7 a 10, sumo 3 unidades. Esto es de que tienen el mismo... ¡Ay, qué horrible que quedó! Esto es tienen el mismo sentido. Esto es uno refuerza al otro, ¿sí? Por sustitución consumo 2 unidades más, por renta consumo 3 unidades más. Esto pasa en los bienes normales. Cuando los bienes son inferiores, el sentido de los efectos es opuesto. ¿Por qué? Dijimos que al bajar el precio del bien, ¿qué pasa con mi ingreso real? Es mayor porque ahora puedo comprar más bienes, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Si ahora yo tengo la posibilidad de que como el bien está más barato, tener mayor poder adquisitivo, cuando yo tenía más poder adquisitivo y yo les decía que estaba hablando de un bien inferior, ¿qué pasaba con el consumo? Más poder adquisitivo, bien inferior. No dejas de Disminuía, consumir. dejo de consumir. Entonces, en el caso del bien inferior, los efectos no van a sumar los dos, sino que uno va a sumar, probablemente por sustitución yo quiera comprar más, porque esto sigue pasando, el bien es típico, pero por renta voy a querer consumir menos. Y a ver si me sale cómo va a quedar con... Bueno, igualmente no lo piensen como... a ver si lo puedo ver desde acá. No lo piensen como con el gráfico, porque con el gráfico se complica un poco más. Vamos a pensarlo como si fueran puntos y así ustedes me pueden seguir con esto del sentido de los efectos. Voy con una nueva para que no quede todo tan encimado. Recuerden que esto es fuerza de voluntad y predisposición, básicamente. Es bastante complejo si queremos pensarlo rápido. Vamos a partir de un punto A como equilibrio 1, un punto B como equilibrio 2. Habíamos dicho que acá teníamos 5, habíamos dicho que acá teníamos 10 y que nuestro punto ficticio, nuestro punto C, estaba en 7 unidades. Entendimos esto de por sustitución consumimos más 2, por renta consumimos más 3, sentido de los efectos el mismo, sumo por ambos efectos. Ahora, ¿qué pasa cuando el bien es? Esto es bien normal. Bueno, ahí va llegando, bien normal. ¿Qué pasa cuando el bien es inferior? Cuando el bien es inferior, pasa esto. Pasa que por sustitución, yo voy a querer consumir más. No hay lugar a dudas que del punto ficticio, del punto inicial al punto ficticio, yo voy a consumir más porque bajó su precio. Me sigue saliendo igual de torcida, no importa.
por sustitución de A al C. Siempre de A a C es por lo que pasa por este cambio en el precio relativo. El ficticio siempre me va a permitir hablar de sustitución. Entonces, de A a C consumo más 5 unidades y esto lo denomino efecto sustitución. Pero dijimos, ahora que tenemos mayor poder adquisitivo, esto es un bien inferior. Con mayor ingreso quiero consumir menos. Entonces no voy a seguir consumiendo. Lo que está pasando cuando el bien es inferior es que al tener mayor poder adquisitivo, mayor ingreso real, quiero consumir menos cantidad consumida del bien. ¿Sí? Esto es lo que estamos mostrando cuando hablamos de el sentido de los efectos en contrario. Yo por sustitución consumiría más 5, pero por renta consumiría menos 3. Ahí vemos cómo tienen sentidos opuestos cuando se trata de bienes inferiores. Cuando se trata de bienes normales, uno refuerza al otro. Más 2 por sustitución, más 3 por ingreso. Tengo mayor poder adquisitivo, el bien sale más barato. Acá, tengo mayor poder adquisitivo en términos del efecto renta, ¿no? Tengo mayor poder adquisitivo, consumo más. Esto es, ahí sería una línea tipo de separación. Caso del bien normal, caso del bien inferior. Sentido de los efectos, en uno se refuerza y en el otro se oponen, ¿sí? Uno resta del otro. Siempre va a ocurrir esto en los inferiores, siempre va a ocurrir esto en los normales. Acá estamos hablando de sustitución, acá estamos hablando de renta, poder adquisitivo. Bueno, a ver, seguimos, pero ya con esto también vamos terminando como para que la ensalada tenga un poquito de fin. Yo les dije la carita, yo sé que la carita está más o menos así. ¿Qué pasa cuando cambia el ingreso? Es como pregunta, recapitulando, a ver si nos vamos al principio. ¿Qué pasaba cuando cambiaba el ingreso? ¿Se acuerdan todavía o ya quedaron en estado coma? ¿Los precios seguían iguales, profe? Sí, porque O sea, siempre cambia cambió el una ingreso. variable y todo lo demás permanece constante. Cambia el ingreso y los precios de los bienes siguen iguales. ¿En qué situación voy a estar? ¿En la de función consumo-ingreso o función consumo-precio? En la de Hegel, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ya me Bien, mareé. la de Engel es la que me habla de este ingreso en relación a la cantidad consumida. Bien, y si hago el hilvanar, a ver cómo era eso, así era. Esta era la respuesta. Si cambia el ingreso, estoy en condiciones de poder trazar la función consumo. Esta es la que quiero mostrar. Cambia el ingreso del consumidor y los precios permanecen constantes, puedo trazar la curva de Engel como dijo la compañera y voy a trazarla o sea, mi función consumo-ingreso va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque el ingreso se desplaza en paralelo. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es el ingreso y los precios de los bienes permanecen constantes. La pendiente es la misma. Entonces, esta es la función consumo-ingreso y esta es la curva de Engel que se desprende de ella. Ahora, este era uno de los casos, el otro caso era que cambiara el precio y ahí se desprendía todo lo que estamos hablando al final. Esto es lo que a ustedes les resume, como les dije yo, lo que charlamos hoy. Cómo cambia esta restricción presupuestaria y puede dar que cambie de esta forma y estemos en condiciones de trazar la consumo-ingreso y la curva de Engel, o puede que cambie de esta forma y estemos en condiciones de trazar la consumo-precio y podamos desprender la curva de demanda. Después, con los efectos, analizamos esta situación.
porque dijimos, está bien, acá hay un cambio en el precio que genera un cambio en la cantidad consumida. ¿Qué es lo que está jugando para que eso se dé de esa forma? Está jugando un efecto sustitución y un efecto ingreso, un efecto renta. Y ahí terminamos en este último cuadro. A ver, en el último gráfico. Está donde el cambio en la cantidad consumida por el cambio de precio, reflejado a través del efecto sustitución, donde solamente cambia el consumo por los cambios en los precios relativos, y el cambio en la cantidad consumida por el cambio en el ingreso real, que denominamos efecto renta o efecto ingreso. Esto es lo que el análisis que se desprende de la consumo-precio, ¿sí? En el caso de los bienes normales, uno refuerza al otro. Fíjense que las flechitas van siempre en el mismo sentido. Caso de bienes inferiores, sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque cuando tengo mayor renta, quiero consumir menos del bien inferior. No vamos a ver el gráfico, no hace falta, pero sí tengan presente esto que mencionábamos, ¿no? Que por qué se está dando esto de los sentidos opuestos, porque está jugando justamente que yo considero que ese es un bien inferior. Acá lo que predomina es la definición de que es parto de que analizo un bien inferior. No estoy infiriendo, ahora va a ser, no, estoy analizando un bien inferior. Y si el bien es inferior, si tengo más poder adquisitivo, quiero consumir menos. Sentido de los efectos en sentido opuesto. Y para cerrar, como resumen, tenemos una especie de, esto ya lo vimos, esto no sé qué es. Efecto total, sustitución y renta en el caso de un bien Giffen. No, esto no lo vamos a ver. El caso del bien Giffen. ¿Alguien leyó algo del caso del bien Giffen? No sabemos qué es el bien Giffen. Nadie sabe. Lo vamos a dejar para retomar en la próxima clase cuando lean un poquito y cuando interpreten un poquito más esto con la práctica. ¿Sí? El caso del bien Giffen es un caso especial que se da dentro... Primero que... Perdón, profe. Sí, te escucho, te escucho. Era que no seguía la ley de la demanda, no eran esos bienes que ¿Quién me eran lo eso. dice? Creo que lo había leído, Brenda. Brenda, muy bien, exactamente, Brenda. Los Giffen son los que no cumplen la ley de demanda, por eso se denominan atípicos, donde si sube el precio, sube el consumo, y si baja el precio, baja el consumo. Ese sería el caso de los bienes Giffen, y que tienen también la particularidad de que son bienes inferiores, de que tienen esto del sentido opuesto en los efectos. Lo que pasa es que predomina el efecto renta, es más grande que el efecto sustitución, y por eso dejo de consumir a pesar de que el precio baje, dejo de consumir, o a pesar de que el precio suba, sigo consumiendo. No quiero enredarlos mucho más, sé que hay una gran ensalada, pero bueno, vamos de a poquito. En este resumen yo lo que hice fue tratar de tildar algunos conceptos como para que ayude al repaso. Dice, si el efecto precio tiene signo contrario al cambio de precio, el bien es típico. El precio subió, pero por efecto precio la cantidad bajó. Esto es simplemente repasar que si lo que estábamos diciendo, sube el precio del bien, baja la cantidad consumida. Después dice, si el efecto precio tiene el mismo signo que la variación del precio, el bien es Giffen. O sea, si por efecto precio sube el consumo y también subió el precio, esto de que es atípico, y lo voy a clasificar como Giffen. Dice, el precio subió, pero por efecto precio la cantidad también subió. Y el efecto sustitución siempre tiene signo contrario a la variación de precio. Esto pasa siempre. Por más que yo esté hablando de bienes típicos o atípicos, yo voy a considerar que cuando un precio me sale más barato, voy a tender a consumir
más de ese bien. O al revés, si el precio está más caro, voy a dejar de consumirlo. O siempre que por efecto sustitución, siempre pasa lo contrario que pasa con el precio. Después dice, si el efecto renta y el efecto sustitución tienen el mismo sentido, el bien es normal. Más 4 más 5 igual a más 9. Efecto precio positivo, efecto sustitución positivo, efecto renta positivo. Lo que planteábamos nosotros con el gráfico y el ejemplo. Si el efecto renta y el efecto sustitución tienen sentidos opuestos, el bien es inferior. ¿Cómo sería el ejemplo? Si por renta incremento 4, por sustitución dejo de consumir 6, eso me da un efecto precio de menos 2, estoy en presencia de un bien inferior. Y por último, si el efecto renta es opuesto al efecto sustitución y es superior al mismo, el bien es Giffen. O sea que fíjense que lo que está ocurriendo es que el renta, en términos de valor absoluto, yo aumento el consumo en 4 unidades, por sustitución disminuyo el consumo en 1, me va a dar un efecto precio de más 3. A ver, nada, paciencia, tranquilidad ante todo, estas son como características que yo tengo que tener presente de los bienes. Hay que verlo un poquito en la ejercitación, hay que pensarlo un poquito más en detalle y van a ver que se aclara un poco el panorama. Yo sé que están así, que ya no dan más, que no quieren escuchar más efectos, precio, no quieren escuchar más ingreso, no quieren escuchar más precio. Y la pregunta del millón es si terminamos, y yo les voy a decir que sí, para no seguir atosigándolos, para no seguir llenando más de contenido lo que ya escucharon. ¿Hay que volver a leer? Sí, hay que volver a leer. ¿Hay que repasar? Sí, hay que repasar. ¿Hay que hacer la clase del viernes? Fundamental, porque esto empieza a tener sentido con la práctica, ¿sí? Empiezan a poner en juego los conceptos de cómo calculo el equilibrio, cómo calculo el ficticio, qué representa el efecto sustitución, qué representa el efecto renta. Familiarizarnos con los términos, volver a tratar de ir definición por definición. El esquema general es el que planteamos al principio. Perdón, que es volver siempre sobre lo mismo, pero es interpretar cómo cambia la restricción presupuestaria, ¿sí? Y poco a poquito ir avanzando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere repasar algún concepto? Como con mucha paciencia. Lo importante es que puedan interpretar cómo graficamos, cómo representamos, ¿sí? Acá mucho más, a ver si tengo algo más para compartirles de lo que vimos con el otro curso. A ver si aparece. Profe, Sí, escucho. en el chat le había quedado una pregunta sin responder, pero es de hace rato. Dale, decime, así la Decía, respondemos. de Florencia Ribalta, decía, entonces el punto ficticio se usa para descubrir un nuevo dato y no algo que se genera por una situación X. Es una pregunta. Claro, no es que es algo nuevo o es algo que de alguna manera planteamos como modificación, no, simplemente tenemos el cambio en el consumo del punto A al punto B. Eso es lo que pasa. Ahora, el ficticio viene a servirnos de ayuda para separar el cambio en ese consumo de 5 unidades, según nuestro ejemplo, a las 10 unidades. ¿Por qué cambió el consumo? Y bueno, con el ficticio trato de armar un equilibrio considerando que anulo el efecto renta y que me centro solamente en el sustitución y puedo separar lo que está pasando con ese efecto precio o efecto total. Eso es lo que viene a ser el ficticio, hacer una herramienta para segregar el efecto precio. No sé si más o menos venía por ahí la consulta, pero básicamente era eso. A ver qué tenemos por acá. No sé, Flor, si ahora entendimos esta pregunta del foro, o de mejor dicho, cuando empezamos la clase. Sí, profe, me quedó mucho más claro, gracias. No, de nada. A ver qué aparece acá, no aparece nada.
Bueno, no tenía mucho más contenido. A ver qué pasó, si hay algo que sume de lo anterior. Siempre van a trabajar en la práctica con bienes típicos y normales, por lo tanto siempre los efectos van a ir en el mismo sentido. O sumo porque el precio bajó, aumento el consumo porque el precio bajó, o disminuye el consumo porque el precio subió. Siempre va a ser ese el caso que analicen. No, esto es lo mismo que yo ya les planteé, el punto A, el punto B, el punto C. Pensé que por ahí tenía algún gráfico o algo más que ayudara un poquito más. Pero créanme que se va a dilucidar un poco más con la práctica. ¿Qué más encuentro? Acá a ver si aparece algo y si no ya los libero. No, este era otro mensaje, ¿vieron? No, ya está. No puedo verlos de otra manera. Bueno, gente linda, esta es la clase 05. Este Power yo se los voy a compartir. Ahora en el foro voy a también subir algunas como gráficos en respuesta a esas preguntas que contemplé como punto de partida. Y alguna otra cuestión que me parezca digna de ser compartida, y más o menos es lo que hace para cerrar nuestra clase 5 del día de hoy. Si quieren consultar, seguimos conectados por el foro. Si quieren hacer, no sé, alguna pregunta, alguna consulta, algo, sigo disponible hasta las 18 con ustedes, así que los libero por lo menos de la clase virtual. Hacemos el corte de la grabación.